hecho de que acabe la deducción por adquisición de vivienda a finales de este año, así como la subida del IVA, no es una razón para adquirirse un piso. Vamos a hacer los números. Los precios de los pisos ya desde precio de pico, tercer trimestre del año 2006 hasta finales del año 2012, habrán caído alrededor del 48%. En el año 2013, con una tasa de paro que va a llegar muy posiblemente al 27,5% de la población, una bajada de los precios de los pisos que será alrededor del 20%, es decir, que llegaremos ya a bajadas del 58 al 60%, va a querer decir que aquello que vamos a ahorrarnos por la desgravación o por el IVA que estaríamos pagando en caso de adquirir el año 2013 en vez del año 2012, lo vamos a ahorrar en alrededor de 4 a 8 meses, dependiendo del precio del piso y dependiendo realmente de la desgravación que nos lleváramos o del IVA que tuviéramos que pagar. En definitiva, comprarse un piso ahora animados por la eliminación de la desgravación o por el aumento del IVA es una decisión económicamente muy mal estudiada. La razón por la que estamos viendo que en los portales inmobiliarios los precios de los pisos están bajando pero a una menor medida que en los meses anteriores es la siguiente. Hay mucha gente mal informada que dice: voy a comprarme un piso ahora porque me quitan la desgravación o porque me suben el IVA. Entonces, eso crea una demanda supletoria a la normal durante estos años, totalmente artificial. Entonces estamos viendo que hay mucha gente que, inducida al error, mal informada, está adquiriendo un piso, y va a suceder exactamente lo mismo que a finales del año 2010, principios del año 2011. Es decir, una baja de precios que se contiene en cierto momento, siguen bajando, pero no a un nivel del que estábamos viendo en los meses anteriores, y luego a principios del año 2011, y lo que va a suceder a los principios del año 2013, es un batacazo de órdago. En definitiva, estamos en la antesala de mayores y más profundas bajadas del precio de los pisos como consecuencia de la retirada de las aportaciones o de las ayudas que estaba dando el gobierno al sector inmobiliario a través de un IVA súper reducido, ya desde el gobierno del Partido Socialista en el año 2011, así como de la eliminación de la desgravación de adquisición de vivienda habitual, que nunca tenía que haber existido. La evolución de los precios a lo largo del año 2013 va a ser extraordinariamente positiva, porque tenemos que partir que para poder corregir los desequilibrios económicos que se han acumulado en nuestro país, lo que hace falta es una bajada bastante, es decir, suficiente, es decir, brutal, de los precios de la vivienda. Me parece muy razonable pensar que a lo largo del año 2013, a finales del año 2013, ya veamos bajadas en el mercado de segunda mano, en las ventas entre particulares, que ronden el 58-60%, a sabiendas que ya en zonas de clase económica de muy baja a media, por ejemplo en el Gran Madrid han bajado ya el 56%, en Barcelona otro tanto, y que continuarán bajando. Se está embalsando una enorme oferta de pisos, tanto de construcción que están siendo finalizados, el sistema financiero que tiene terrenos baldíos cuyo valor de tasación pues ya ha sido prácticamente amortizado, ha sido aprovisionado o en gran parte, pueden construir a un precio muy inferior a aquel que tendrían que vender los constructores para hacer frente a los gastos de inversión que han tenido. Es decir, sale una gran oferta a precios mucho más baratos. Además, hay un mayor conocimiento por parte de la población de lo que está sucediendo realmente en el mercado inmobiliario, consecuencia de lo cual se contrae todavía más la demanda, y no olvidemos, la pirámide de población en España está tremendamente invertida, tenemos un 38% menos de población en el grupo de edad de 10 a 24 años que de 25 a 38. En definitiva, en el mercado inmobiliario todavía hay que esperar hasta el año 2016-2018, donde tal vez los precios de los pisos comiencen a estabilizarse. La decisión de las personas muy bien informadas sobre lo que está sucediendo en el mercado inmobiliario es actualmente el alquiler. Demorar lo máximo la adquisición de vivienda, cuanto más tiempo mejor, porque los precios de los pisos inevitablemente bajarán en términos reales, es decir, teniendo en cuenta el efecto de la inflación
hasta que finalicemos el ciclo de corrección ilusionante en el que nos estamos viviendo entre el 75 al 80% en grandes centros urbanos, primera residencia, Bilbao, Madrid, Barcelona, Santander, y el 80-85% en zonas de segunda residencia. Y voy a poneros un ejemplo. En España a finales de este año habrán bajado el 49%, lo que equivale a una bajada ya en términos reales del 56%. A finales del año que viene, entre un 58 y 60% de bajada en términos nominales equivaldrá alrededor de una bajada del 77% o 75-77% en lo que es efectos reales. Para llegar a la conclusión de que han bajado lo suficiente los precios de los pisos, tenemos que ver dos elementos. Una, bajada brutal de precios de pisos, y segunda, una recuperación importante en el número de transacciones inmobiliarias. Haceos la idea de lo siguiente. Respecto al pico, a mediados del año 2006, el número de transacciones inmobiliarias han bajado en España alrededor del 70-73%, dependiendo de si cogemos los datos del Instituto Nacional de Estadística o de los registradores. Bueno, tenemos que ver una recuperación importante en esas transacciones, es decir, puede haber bajadas de entre el 75 al 80% y todavía estar metidos en una corrección. ¿Por qué? Porque tiene que haber, a la vez, para que habemos llegado al suelo, tiene que haber recuperación en la demanda de vivienda. El banco malo es la nacionalización de las pérdidas del sector financiero. El sector de la construcción comienza a estar en pérdidas, quiebra, pasa esas pérdidas a sus acreedores, es decir, el sistema financiero. El sistema financiero no puede hacer frente a ello. Recordemos que el sistema financiero tiene una deuda, una tasa de mora del 10%, que teniendo en cuenta el crédito subestándar tiene que andar alrededor, un rango que puede ir del 14 al 17%. El sistema financiero no puede hacer frente a ello y entonces se convierte en deuda del Estado, porque si el Estado no se hubiera constituido en garante indirecto o sobreentendido de la deuda del sistema financiero, pues el país se hubiera quebrado, porque hubiera habido una enorme fuga de capitales. Recordemos, somos presos del Tratado de Maastricht. La única salida que tenemos actualmente para la recesión en la que se encuentra nuestro país es la devaluación interna, es decir, bajada masivas de precios de pisos, de salarios, y para lo segundo, pues ha tenido una gran relevancia la última reforma laboral, que lo que está poniendo en marcha es un proceso necesario, desgraciadamente, de bajada sistemática y todavía más profunda de los salarios. Recordemos que hay muchas empresas que están proponiendo en los convenios colectivos aumento o bajadas de salarios de acuerdo no al IPC, sino de acuerdo al crecimiento del país, que va a ser muy menguante durante los próximos años. La forma en la que va a afectar al precio de la vivienda el banco malo, yo creo que va a ser dos tipos. Uno, va a aumentar o está ya aumentando muy fuertemente el interés de la ciudadanía en este tipo de temas. El hecho de que la gente se esté planteando esta pregunta es muy interesante. Desde ese punto de vista va a hacer que la gente se informe más y que demore la adquisición de vivienda, porque cualquiera que se informa un poco pues llega a esa conclusión, teniendo en cuenta todos los datos: 5.900.000 pisos a la venta, entre construcción o vacíos en grandes zonas urbanas, demanda anual de 130 a 170.000 unidades, bajada de precios ya constatada del 46%, a finales de este año el 48 al 50%. Pirámides de población, y por otro lado va a significar la creación muy fuerte de dos mercados inmobiliarios, uno controlado por el sistema financiero, el banco malo, entre otros, en el cual los precios de los pisos, y vamos a simplificar, de venta son de 100 a 170 unidades monetarias, y un mercado de segunda mano mucho más dinámico, donde los precios de los pisos responden cada día más a la realidad ilusionante del país, en el cual el precio de venta no es 110 a 170, sino 110. ¿Por qué esa diferencia de precios? Bueno, porque el sistema financiero tiene que quitarse los pisos cuanto antes mejor, para lo cual da grandes condiciones de financiación, es decir, Euribor más el 0,50. Para financiar pisos de segunda mano ofrece el Euribor más el 2,8 o el 3%. Podéis echar un vistazo, por ejemplo, a la página de ibankia.com, en el cual veis estudios mensuales de las hipotecas que está concediendo el sistema financiero español. En definitiva, dos mercados. El banco malo es la socialización de todas las pérdidas del sector a través de un aumento de la imposición, es decir, de los impuestos, y a la vez a través de una bajada de los gastos sociales. Fondos buitres o fondos de inversión, ¿no? Realmente es una pregunta muy interesante, porque
para mí, en vez de utilizar la palabra especulador, hay que utilizar la palabra acaparador, ¿no? El que acapara, el problema del mercado inmobiliario es que el propio Estado no ha dejado que hubiera un buen mercado de alquiler porque no se protegían los derechos de los propietarios, no se podía desahuciar de una forma efectiva y rápida a los inquilinos, con lo cual la gente no podía comprar para alquilar, sino compraba con el fin de que subiera el precio del piso y no tanto por las rentas que le daban al alquiler. Entonces, los fondos buitres lo que dan sería dar un suelo al mercado. Cuando hay muchos especuladores que piensan que se ha llegado al suelo en un mercado, en el que sea, ese valor, ese precio de ese bien ya no sube más. Yo creo que es una contradicción pensar que alguien que se dedique profesionalmente a la inversión inmobiliaria entre todavía en el mercado inmobiliario, porque todavía tiene mucho recorrido a la baja. Recordemos que el Banco Malo está creado con dos fines: intentar parar la baja de los precios de los pisos, que eso es imposible. El Banco Malo tiene unos precios de pisos que vamos a ver cuando vayan saliendo, pero que van a estar muy posiblemente muy por encima de los precios del mercado de segunda mano. Entonces, yo desde el punto de vista económico de oportunidad, todavía creo lo que estaría es intentando entender bien lo que está sucediendo en el mercado inmobiliario español, pero no entraría hasta dentro de 2, 3, 4 años, porque la política ha sido de intentar mantener a todas estas constructoras con vidas para que no se convirtieran para un problema para el sistema financiero. Una vez que el sistema financiero no aguanta, se intenta mantener a toda esta gente con vida mediante la introducción de moneda, de impresión de moneda en el sistema financiero. Eso se ha visto que no funciona porque no ha generado crecimiento, y como hay un decrecimiento de la economía, hay un aumento de la tasa de mora. En definitiva, me cuesta muchísimo creer que haya inversores institucionales que estén invirtiendo en estos momentos en el mercado inmobiliario español, pero lo veremos. Bien, las diferencias entre la política de vivienda del Partido Popular y el Partido Socialista, y hago aquí un juicio solo y exclusivamente de esta política entre los dos partidos políticos, me parece que es mucho más honrada para con el ciudadano la que ha llevado por parte del Partido Popular, de este gobierno, no del primer gobierno del Partido Popular, que negó de forma sistemática la existencia de la burbuja. ¿Por qué? El Partido Socialista, cuando ya era consciente de que los precios de los pisos estaban bajando, lo negó de forma sistemática, indujo de forma torticera al error a la ciudadanía. Recordemos las célebres declaraciones en la CNBC en septiembre del año 2010 de José Luis Rodríguez Zapatero, que decía que los precios de los pisos ya estaban subiendo. Beatriz Corredor, Jesús Blanco, en Onda Cero, el 14 de enero creo que fue, el 19 de enero del año 2011 en Onda Cero, animando a la gente a que se comprara un piso. Beatriz Corredor, Carmen Chacón, que fue una ministra nefasta. El gobierno del Partido Popular ya ha dicho 7 veces. La última vez en la Comisión de Vivienda, en la Comisión de Economía del Congreso, a principios de octubre, creo que fue el 8 o 9 de octubre de este año, del año 2012, el presidente o el ministro de Economía, Luis de Guindos, ya dijo, creo que en esa locución, durante 7 u 8 veces de forma directa, que los precios de los pisos iban a bajar, ¿no? Yo creo que se está siendo mucho más serio en ese sentido, porque es positivo que la gente sepa lo que está sucediendo. Es honrado, no era honrado decir que iban a subir o que se iban a estabilizar, que es lo que estuvo diciendo el Partido Socialista. Y luego porque el Partido Socialista dio el visto bueno a un Real Decreto, el 716/2009, que posibilita que el sistema financiero tase como le venga en gana los bienes financieros. ¿Qué quiere decir? Que te han prestado 100 euros para comprar una casa, viene una tasadora que pertenece a la institución financiera y te lo tasa a 69, 30% menos del precio de tasación inicial o lo que te han prestado, y bueno, pues te pueden pedir al día siguiente cargar contrato avalista porque hay una demeritación del 30%, o bien que tengas que poner la diferencia entre 100 y 69 encima de la mesa. En definitiva, en política de vivienda, mucho mejor el segundo gobierno del Partido Popular, el actual, que el último gobierno del Partido Socialista. Alquileres ya existentes, ¿cómo se renegocia la renta? Es muy fácil, en gran parte de los alquileres, por no decir todos, hay una cláusula de actualización del alquiler que dice que alquiler ya existente más el IVA. Bueno, yo si fuera actualmente inquilino y sabiendo que los precios de los alquileres han bajado el 40% y que van a continuar todavía bajando mucho más, porque salen muchos pisos que están destinados a la venta van al alquiler, se quedan muchos más pisos vacíos, las dinámicas que se están dando actualmente y muy buenas para el mercado de inmobiliario en España. Yo lo que diría es, cuando llegue la actualización al IPC, vamos a decir un IPC del año 2012 del 3%,
anteriormente me informo de lo que están haciendo los alquileres en mi zona. Si, por ejemplo, he constatado una bajada del 10%, le digo al propietario, bueno, mire, no vamos a subir el alquiler, sino que además vamos a bajar el 10%, y si no, rescindimos el contrato porque me voy a otro piso. El que está pagando lo mismo este año por alquiler que lo que pagaba el año pasado, hace algo muy mal. Los precios de los alquileres continuarán bajando. Yo lo que animaría a la gente es a incluir cláusulas en el contrato que sea de actualización dinámica y positiva de las rentas. Es decir, en un contrato de 5 años, una rebaja de alquiler anual que vaya de 5 al 8% respecto al alquiler del año anterior y no una subida del IPC, porque lo que estamos viendo es un proceso de deflación en muchas actividades económicas, sobre todo en aquellos bienes que están sometidos a grandes necesidades de financiación, es decir, muy claramente los pisos. Plazas de alquiler. ¿Es interesante comprarse una plaza de alquiler? Es muy fácil, vamos a hacer los números. Imagínate que una plaza de alquiler, una plaza de garaje se alquila a 1.100 euros al año. Bueno, de los cuales 100 son gastos con los que tiene que correr el propietario. Es decir, el propietario se está llevando 1.000 de alquiler, 1.000 de frutos. Para el precio máximo que estoy dispuesto a pagar por una plaza de garaje que me está rentando 1.000 euros, es 20.000 euros. Es decir, estoy buscando un rendimiento de estos 20.000 euros del 5%. Si tú estás en la tesitura de comprar o alquilar esa plaza de garaje, si resulta que el rendimiento es muy alto, más alto del 5%, te puede interesar comprar. Si está muy por debajo de ese 5%, lo que más te interesa es alquilar, porque lo que quiere decir que comprar esa plaza de garaje es muy cara, pero alquilarla es barato, es decir, es mejor alquilar y no comprar. Fíjate si es fácil, hasta tú mismo lo puedes hacer. Muy sencillo. Veníamos de una época, el año 73 al año 2006, en el cual los precios de los pisos desde el punto de vista nominal crecieron casi todos los años, con muy pocas excepciones. Había una devaluación durante una serie de años, principios de los años 80 y principios de los años 90, a través de inflación, es decir, nominalmente subían los precios de los pisos, pero como había una inflación superior a la subida, lo que había era una corrección en términos reales. La gente entonces percibía, que no era real, que los precios de los pisos en términos reales subían. Entonces, eso por un lado. Segundo, se ha inculcado siempre a la gente esa cultura de que alquilar era el dinero, de que había que comprar un piso, y además, al tratarse de un mercado muy atomizado, es decir, en el que había muchos compradores y muchos vendedores, y muy pocos de los vendedores o compradores eran profesionales, no interpretaban bien la información. Tampoco existe un índice que recoja bien los precios de los pisos, existen los precios de tasación que lo genera el Ministerio de Fomento porque trae la información de un conjunto de tasadoras, y luego los portales inmobiliarios que no reflejan los precios de los pisos, sino lo que los vendedores quieren por los cuales. No existe en España un índice de precios de pisos de compraventa efectiva, realmente a lo que se vendan. Existe solamente uno, que es el de Tecnocasa, pero solamente en un conjunto de ciudades. En definitiva, mucha mitología sobre subidas de precios de los pisos ad infinitum, y luego un mercado atomizado, además de muy poco transparente, es lo que ha hecho que la gente no se quisiera creer lo que estaba sucediendo.